Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En el primer verso podemos observar por qué el libro lleva este nombre, los Proverbios de Salomón. Son dichos populares de la forma más simple y antigua de transmitir sabiduría. Nacen de la observación y la reflexión sobre situaciones y circunstancias de la vida cotidiana. Su objetivo es educar para la vida. Y siempre vamos a encontrar modelos opuestos que nos ayudarán a buscar la motivación para la búsqueda de la sabiduría. Por ejemplo, encontramos al sabio y al necio. Y en otras partes también encontramos a la mujer moral y la mujer inmoral. Pero, ¿qué significa la palabra proverbio? La palabra proverbio es una traducción de la palabra hebrea mashal, cuya raíz significa ser como o ser semejante a algo paralelo, lo que sugiere que la enseñanza de un proverbio a menudo se basa sobre la comparación o contraste. Un proverbio puede definirse como una idea profunda, en forma destilada o en forma concisa. Es una oración corta, concisa, que encierra una verdad moral. También se puede definir como un dicho corto en base a una larga experiencia. Y esa definición la dio Miguel de Cervantes. Es una forma literaria de singular belleza, poder y realmente profunda, que es accesible de manera fácil para aprenderse de memoria. Todas las culturas tienen proverbios. Por ejemplo, salió más caro el caldo que las albóndigas, o el muerto y el arrimado a los 3 días apestan. Gallina vieja hace buen caldo. Entonces, todas las culturas tienen proverbios. Pero en esos proverbios podemos encontrar que se divide en 2 partes. En algunos casos, las 2 partes tienen el mismo significado. En algunas otras partes, podemos encontrar que la segunda parte es en contraste a la primera. Y en algunos otros, la segunda idea es la continuación de la primera. Vamos a encontrar muchos versos agrupados en parejas, como el borracho y el sabio, el necio y el sensato, la mujer perversa y la mujer sensata. También esta palabra hebrea, mashal, procede de un vocablo hebreo que significa administrar o gobernar. Estos son dichos, recordatorios y advertencias que nos ofrecen un consejo profundo para aprender a gobernar nuestras vidas. No son dichos o refranes que comúnmente conocemos en la lengua española. El libro de los Proverbios son consejos de Dios inspirados por Él para nuestra ayuda. Y la autoría se le atribuye al rey Salomón, aunque también se menciona en el libro a Agur y a Lemuel. Pero veamos cómo el autor de Primera de Reyes confirma la sabiduría de Salomón. Nos dice en Primera de Reyes capítulo 4, versos 29 al 34, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan Esraíta y Quemán, Calcol y Dardá, hijos de Maor, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Así que podemos mirar cómo el autor de Primera de Reyes confirma la sabiduría y además se le atribuyen muchos proverbios al rey Salomón. Si seguimos los consejos que nos da el libro de Proverbios, caminaremos muy cerca de Dios. Ahora,
Yo sé que vivimos en un mundo en donde está al alcance la información en la palma de nuestras manos. Y podemos llegarnos a perder simplemente en acumular tiempo, en llenarnos de información a través de las redes sociales o de Internet. El conocimiento es bueno, pero hay gran diferencia entre el conocimiento, es decir, tener los hechos, y la sabiduría, que es aplicar esos hechos en la vida. Podemos acumular conocimiento, pero sin sabiduría nuestro conocimiento es inútil. La información no es igual a la sabiduría, y aprender no es lo mismo que vivir. Se puede llegar a tener dinero, pero sin sabiduría será muy fácil perderlo. Se puede inclusive llegar a ser famoso, pero sin sabiduría se puede llegar a arruinarlo todo. Se puede buscar una larga vida, pero sin sabiduría esta se puede acortar muy prontamente. El conocimiento y sabiduría sin Dios no se tiene nada. Se puede llegar al exceso de llenarnos de información y no llevarlo a la práctica. Y es aún peor cuando se tiene toda esa información, pero se convierte en algo inútil para nuestras almas. De hecho, el apóstol Pablo dice esto en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 7, dándonos un ejemplo sobre esto. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay una relación simplemente entre llenarse de información y nunca poder alcanzar la verdad. Por ejemplo, en la verdad que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es la verdad acerca de Dios. Como cristianos, debemos aprender cómo vivir con lo que sabemos. De hecho, nuestro lema allí en nuestra iglesia, en Capilla Calvario de Oxnard, es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios. Nuestra meta es relacionarnos con la palabra de Dios, no simplemente con el objetivo de solamente acumular información bíblica o teológica, sino además de llevarlo a la práctica, a nuestra relación con Dios y a nuestra relación con los demás. De hecho, la Biblia tiene muchas enseñanzas para la vida práctica. Por ejemplo, el libro de los Salmos nos enseña a cómo relacionarnos delante de Dios. El libro de los Proverbios nos enseña a cómo relacionarnos delante de los demás caminando a través de esta vida. El libro de los Salmos nos enseña a cómo adorar a Dios en forma personal, a cómo entregar nuestro corazón, nuestra alma a Él. El libro de los Proverbios nos enseña a cómo tomar nuestra relación con Dios a la vida pública. De hecho, hemos mirado entonces el título tan enorme que se le da a este libro, pero que es de gran bendición. Y además podemos encontrar en esos primeros versos su objetivo que tiene para transmitir al lector. Así que en este estudio sobre el libro de los Proverbios nos adentraremos a convertirnos en buenos observadores de la palabra de Dios, en llevarla a la reflexión y en experimentar una relación personal con el autor divino de esta obra literaria y poética. De hecho, algo magistral que nos ayudará para nuestro diario vivir. Mi nombre es Miguel Flores y que Dios te bendiga.